Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex, yo les traigo un nuevo tutorial, en este caso sobre la UART o USART, que seguro que muchos de ustedes conoceréis y que para el que no lo sepa es básicamente un conjunto, una circuitería, digamos, una pieza de hardware, ¿vale? Que permite una comunicación serie, generalmente punto a punto. Es decir, que solo están involucrados dos dispositivos, aunque hay modos especiales en los que, digamos, hay un maestro y muchos clientes, ¿vale? Es una comunicación de 8 bits, es decir, se envían datos de 8 en 8 bits, ¿vale? En casos normales. Luego hay casos especiales, por ejemplo, en este que les digo de maestro y varios clientes, en el que se suele usar 9 bits. El último es para direccionamiento, el primer bit, ¿vale? De los 9. Luego, además, este dispositivo hardware, digamos, se puede emular por software, es decir, se va haciendo por software, porque puesto que es digamos, un método de transmisión serie, se puede ir sacando bit por bit con un reloj y se puede emular por software. Es decir, eso normalmente se llama bit banging, ¿vale? Y bueno, UART quiere decir Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ¿vale? Receptor transmisor asíncrono universal, ¿vale? Básicamente. Y USART es lo mismo, pero en vez de asíncrono es síncrono, ¿vale? Por lo general, la UART es cuando tenemos solo 2 bits. Esto, digamos, sería lo que es la UART, que es, digamos, una circuitería que implementa esto. Bueno, la CPU interface es, digamos, un PC o un microcontrolador o lo que sea, ¿vale? Y luego tenemos un buffer de transmisión, un buffer de recepción, que normalmente suele ser 2, 4, 8 bytes, perdón, depende, y es FIFO, first in, first out. Es decir, el primero que llega es el primero que leemos y el último que llega es el último que leemos, ¿vale? Tenemos un baud rate generator, que lo que nos genera es el reloj que va a utilizar la UART. Un control de interrupciones, eso depende del que estemos usando, de la UART que estemos usando, y un control, ¿vale? La UART normalmente consta de dos hilos solamente, TX y RX. Normalmente, y digo esto porque no es así siempre, hay en algún caso, por ejemplo, cuando estamos haciendo comunicaciones UART de, digamos, una velocidad un poco mayor, muchas veces la comunicación es más rápida de lo que el cliente te puede atender. Por lo tanto, se utiliza una cosa que se llama control de flujo, ¿vale? Que involucra otros dos cables, que son el cable de RTS y CTS, Ready to Send y Clear to Send. Es decir, el Ready to Send es cuando yo estoy listo para enviar, ¿vale? Es decir, me pueden uno es Clear to Send, que me pueden enviar, y el otro es Ready to Send, que es que estoy listo para enviar, ¿vale? Bueno, eso se conectan, todos los cables, los RX, los TX y el CTS y el RTS se conectan, como pueden ver aquí, cruzados. ¿Por qué? Porque el TX, el de transmisión de un dispositivo, va al RX del otro, y el TX de uno al otro, ¿vale? Esto es cuando es, el CTS y el RTS también se cruzan, ¿vale? Esto es cuando es una comunicación asíncrona. Cuando es síncrona, tenemos uno de clock y otro de datos. Y el de clock el reloj lo genera uno de los dispositivos, y los demás atienden a ese reloj y a los datos. Y entonces tienen que tener una comunicación, decir, vale, yo voy a hablar ahora. Bueno, cuando este termine, le dice un mensaje, ya estoy listo. Entonces el otro dice, vale, ahora yo quiero hablar. Y así, efectivamente. De esta manera, si lo hacemos asíncrono, que es lo más normal, es lo que normalmente se ve por ahí, ambos pueden hablar a la vez. Este puede hablar a la vez porque está escuchando por TX, este está hablando o emitiendo por TX, mientras que este recibe por RX. Y todos estos datos están referenciados a masa. Es decir, normalmente cuando son así a bajo nivel, pues se usan 5 voltios o 3,3, es decir, bits de 3 y 5 voltios. Pero eso es solo para un estándar TTL normal, es decir, cuando hablamos entre micros y demás. Pero cuando, por ejemplo, nos comunicamos con un ordenador, que un ordenador o un PC también tiene una UART, ¿vale? Que es el típico puerto serie que dicen COM5, COM6. Pues vale, eso es lo que lleva integrado, es una UART. Y eso sigue un estándar que se llama RC232, del cual hablaré en otro vídeo,
¿vale? Pero básicamente el estándar RS232 nos dice cómo se hace la comunicación a nivel eléctrico, ¿vale? En el caso de TTL es 5 voltios 0 o 3,30 o lo que sea, ¿vale? Pero en el caso del RS232 los voltajes son diferentes. Suelen ser mayores, 12 voltios, 15 voltios, depende, ¿vale? Y está hecho para comunicación entre PCs, ¿vale? Pero existen cables que lo que hacen es pasarnos de RS232 a TTL. Que si lo buscamos aquí en eBay, que esto se los voy a mostrar porque también los hay de USB que simulan un puerto serie que nos genera un con el FT232, que es un chip bastante usado, o mira, este PL2303, hay un CP también 2303, ¿vale? Esto es un FT232RL, el integrado que está aquí, y vale, esto lo que hace es, aquí está el CP2102, lo que nos hace es convertir una señal de USB que simula un puerto serie, que el PC cree que es un puerto serie, como el típico DB9, el puerto serie de los ordenadores antiguos es un DB9, el que lo conozca, no es ese. Este es el DB9, este conector de aquí, ¿vale? Que se parece mucho al VGA del monitor, ¿vale? Pues esto es un puerto serie. Como pueden ver, tiene STS, RTS y demás. Pero esto sigue el estándar RS232. Normalmente para pasar de 232 a TTL, que es cuando nos comunicamos del PC a un micro usando un tipo de puertos como este, usamos un MAX 232 o equivalente, que es un integrado que básicamente nos hace eso. Es decir, nos baja los niveles de tensión que utiliza el PC, que son mayores, a un niveles de 0,5 voltios, que es el que estamos usando, o de 3,3, que es el que estamos usando en un micro, por ejemplo, ¿vale? Eso sí, podemos poner cable 232, bueno, RS232 to TTL, por ejemplo, seguro que nos aparece, ¿vale? Y esto es lo que les estoy hablando, este tipo de cables. Lo que llevan es un chip integrado que nos convierte de RS232 a TTL, ¿vale? Si tenemos un portátil, lo ideal es tener uno de estos, nos sirven para muchas cosas, ¿vale? Y ahora, lo que les iba a mostrar, las tramas. Las tramas suelen ser de este tipo, es decir, tenemos un reloj, que es este de aquí arriba, ¿vale? Como pueden ver, es siempre del mismo tamaño, y él va comprobando en cada instante cuánto vale la entrada. Vale 1, vale 0, vale 0, está invertida, como pueden ver. Vale 1, porque luego 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿vale? Este tiene un bit de start, un bit de stop, ¿vale? Normalmente esto es a nivel alto, lo normal es que las líneas de la UART estén a nivel alto, a menos que esté invertida, por lo general siempre va a estar en nivel alto, ¿vale? Y cae cuando empieza. Tenemos un bit de start que empieza en 0, perdón. Luego viene el primer bit, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí está nuestro byte. Entonces nuestro byte sería 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ¿vale? Y luego un bit de stop, que es donde dice que ya termina, ¿vale? Y el RX, bueno, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando aumentamos las velocidades de la UART, es importante que los relojes sean lo suficientemente precisos. ¿Por qué? Porque si el reloj de este y de este, que no tienen ninguna comunicación porque estamos usando conexión asíncrona, si no tienen la suficiente precisión ambos, ¿vale? Si dicen, por ejemplo, vamos a trabajar a 9600 baudios por segundo, pues ambos tienen que tener un reloj lo suficientemente preciso para que esa combinación de que cuando yo le envío un 0, un 0, un 0, un 0, él le llegue y sea lo mismo, ¿vale? Si no son lo suficientemente precisos y estamos enviando datos de uno a otro, ¿vale? Lo que obtendremos es que los resultados, por lo general, depende de la diferencia que haya, pero si son parecidas, pero no iguales las velocidades, no tienen que ser perfectas, pero bastante de cerca. Por ejemplo, un 2% se tolera, creo que el máximo era un 2% de error en el reloj. Si se pasa de más o menos 2%, lo que nos va a pasar es que vamos a ver caracteres que no son. Si nosotros, por ejemplo, enviamos un byte que es, yo que sé, el 34, el número 34 es un byte, ¿vale? Pues a lo mejor a este le llega un 82, por decir algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están lo suficientemente precisos ambos relojes, o uno de ellos por lo menos, ¿vale? Entonces ese es el problema de estas conexiones. Por lo general,
las velocidades que se utilizan con las UART normales, digamos, estamos hablando de micros y tal, suelen ser como mucho de unos 921.600. Yo he usado, de hecho tengo un equipo ahora mismo que funciona hasta 921.600 sin dar errores prácticamente, ninguno, ¿vale? Bueno, a lo mejor si lo ponemos a enviar 10 millones de bytes durante 10 años o todos los segundos, yo qué sé, lo que nos dé, seguro que ahí habrá algún error, pero por lo general ya les digo yo que errores prácticamente cero. A 920, claro, tengo un reloj que ya les digo que es preciso, pero normalmente esas velocidades hasta esas velocidades pueden llegar. Normalmente suelen ser estándar 1200 baudios. Un baudio es un bit, ¿vale? Bit por segundo es lo mismo que baudios por segundo, ¿vale? Con lo cual son 1200 bits por segundo. Ojo, si son bytes lo que queremos calcular, debemos dividirlo entre 8. Entonces, las velocidades estándar suelen ser 1200, 2400, 9600. Luego venía, creo que 9600, luego 12000 y algo me parece, o 18000. Luego creo que son 34.000, luego 56.000K, luego 115.200, luego 230.400, luego 500... A ver, 230... No, luego vienen 480.600, ya luego vienen 921.600 o algo así. No me acuerdo exactamente, pero vamos, por ahí están las velocidades. Ya les digo, de todas maneras, word speeds. Esas son estándar, pero podemos usar cualquier otra si nuestros dispositivos lo aceptan. Speed rates, por aquí lo ponía, bueno, aquí está, 100, 150, bueno, esto ya nunca he usado menos de 9600, 19.200, 38.400, estaba cerca, 57.600, 115.200, 230 y ya les digo hasta 21.600. Hay dispositivos que envían más rápido, pero normalmente son dispositivos que no lo hacen de manera continua, es decir, que no podemos enviar de manera continua bytes porque falla, ¿vale? Entonces podemos enviar ráfagas. Por ejemplo, el FT232 creo que eran hasta 6 megabits en ráfaga o algo así, ¿vale? Si buscamos aquí el chip de FTDI, ya les vamos a ver qué velocidad es. 300 baudios a 3 megabaudios. Este, por ejemplo, nos deja hasta 3 megabaudios, ¿vale? Pero bueno, ya les digo, hay más de velocidad. De más velocidad. Otra cosa importante es que los relojes actuales no funcionan como les mostré en la imagen anterior. Es decir, no es que hacen así y miran una vez cada tal, no. Sino que el reloj está multiplicado por 8 o por 16, como es en este caso. Y ellos, si se fijan, en el Starbit los amplían, en este caso, 8 veces. Y luego 16 veces en este caso, ¿vale? Los amplían 16 veces para saber si está correcto. Y este igual, porque imaginemos que está la transición en un momento en el límite, pues podemos que lo pillemos bien o no. Si tenemos más oversampling, se llama esto, pues es menos probable que haya un error, ¿vale? Y bueno, luego las distancias que podemos usar con la UART. Las distancias normalmente nos vamos a un metro máximo. Bueno, yo lo he usado a 5 metros y funciona, ¿vale? Pero por lo general, más de eso, irse a más de 5 metros, ya nos va a empezar a dar error. Mientras mayor distancia sea, peor. ¿Por qué? Porque está referenciado por dos motivos. Primero, que está referenciado a masa. Vamos a buscar una foto de la UART para que lo veáis. Esa misma que habíamos visto antes. UART. Bueno, aquí está referenciado a masa, ¿vale? Aquí también, los dos están referenciados a masa. ¿Y qué pasa? Que si está referenciado a masa, cualquier ruido electromagnético, ¿vale? Lo vamos a ver en una de las señales y en la otra no. Por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno está referenciado a masa y esa es nuestra referencia, con lo cual podemos decir que la vemos en una sola, ¿vale? Y eso nos va a afectar. Y por otra parte, puesto que también es single-ended, es decir, está referenciado a masa, con la distancia nuestra tensión cae y el efecto capacitivo de los cables también aumenta, ¿vale? Con lo cual, primero, nuestros picos son cada vez menos rectos, por decir algo. Es decir, estas aleaciones, lo que tarda en subir esto de 0 hasta 1, pues se hace más como una curva,
a medida que nos vamos alejando. Y además, más pequeña se hace la amplitud. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia a un cable y eso pues nos va a dar más resistencia, y cuando tenemos más resistencia pues hay más calidad de tensión, y por tanto cuando aumentamos la distancia pues perdemos calidad en la señal, de la integridad de la señal. Con lo cual ya les digo yo que más de 5 metros poco probable que funcione bien. Es decir, depende de las velocidades. Obviamente si funcionamos a 1200 baudios por segundo pues mucho más probable que funcione bien a que si funcionamos a 921.000. Eso está claro, ¿vale? Pero bueno, ya les digo que más de eso, evitarlo, ¿vale? Y bueno, ¿para qué se usa la UART? Pues en la UART se ha usado durante años, sobre todo en comunicaciones en puertos series de los PCs y demás. Hoy en día normalmente se utiliza para comunicarse con un chip, por ejemplo el Arduino lo utiliza para programarse, o el Arduino utiliza un FT232 de estos. Bueno, las versiones antiguas, el Due 1009 por ejemplo, las últimas ya lo integran con USB integrado en el propio chip. Directamente USB no hace en UART, ¿vale? Pero bueno, todos los Arduinos hasta hoy tienen UART. Prácticamente cualquier micro que compremos tiene UART, casi todos, ¿vale? Y se usan también, por ejemplo, para comunicarse con equipos de medición, por ejemplo con el osciloscopio. El osciloscopio tiene una salida UART casi todos, o generadores de funciones arbitrarios, o algunas fuentes programables y ese tipo de cosas. Entonces eso es interesante saber que existe y que se puede usar, ¿vale? Así que nada, bueno, ha sido un poco largo, lo siento mucho, pero es que quiero explicar, en los próximos vídeos voy a explicar lo que es el RC232, el RC485, el SPI, el I2C, que estos son, como saben muchos de ustedes, los protocolos más estándar de comunicación hoy en día en los micros, ¿vale? Y también me gustaría hacer un vídeo diferenciándolos y cuándo es más recomendable usar uno u otro. Es decir, cuándo es recomendable más usar una UART o un I2C o un SPI, ¿vale? Dependiendo de qué vayamos a hacer. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado. Manito arriba si les gustó. Si tienen alguna duda, por favor, pásense por el foro. Y nada, un saludo y hasta la próxima.